buenos días, compañeros, docente y amigos YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante, la inflación. Nuestro grupo está conformado por Alina Ávila, Danica Carrascal y quien les habla, Keina Moreno. Bueno, la inflación, un tema muy importante en estos tiempos, en esta época tan difícil que estamos pasando. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo y tiempo determinado, que normalmente es un año. Es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda en todos los sentidos y mide también hacia dónde va la economía de ese país. Datos importantes para hablar de la inflación. Para hablar de la inflación tenemos que hablar del IPC. El IPC es el índice económico conocido como índice de precio al consumidor o índice de precios de consumo. Esta es una medida de los precios de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país o región que se realiza mes a mes para conocer y estandarizar los precios de los productos de la canasta familiar. Bueno, también tenemos que hablar del Producto Interno Bruto, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un país o región en un tiempo determinado, que también normalmente es un año. Y también debemos hablar del deflactor del PIB, que es el índice de precios que se calcula para obtener las variaciones de los precios de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el PIB. Más adelante les vamos a hablar de cómo se calcula la inflación teniendo en cuenta estos dos aspectos. A continuación los dejo con mi compañera Danica Carrascal. Muy buenas, mi nombre es Danica Carrascal y a continuación les voy a hablar sobre cómo se calcula la inflación. Para calcular la inflación existen dos maneras según sea el enfoque. Uno teniendo en cuenta el índice de precios del consumidor y la otra es a través del deflactor del Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB. A continuación vamos a demostrarles qué función tiene esta fórmula para tener el resultado final. Según la tasa de inflación con el IPC, esta es una de las formas más utilizadas porque gracias a ella se puede obtener cuál ha sido la variación del precio de los bienes de consumo en un país. Para ello se necesita la siguiente fórmula. La tasa de inflación es igual al IPC actual menos el IPC histórico. Esto hace referencia al IPC del año en que se está realizando el cálculo de la inflación menos el año anterior. Luego de eso lo dividimos por el IPC actual y lo multiplicamos por 100. Para hallar el otro método, se utiliza a través de la tasa de inflación a través del deflactor PIB, en el cual este es utilizado para discriminar la diferencia de precios en los productos de consumo de un país. Por lo tanto, esta es la información más completa y real, de modo que podemos obtener una manera más precisa de cómo va la inflación de la economía del país. La fórmula que se utiliza para hallarla es la siguiente. El deflactor del PIB es igual al Producto Interno Bruto nominal sobre el Producto Interno Bruto real, multiplicado por 100. Hay que tener en cuenta que la tasa de inflación es muy importante, ya que nos facilita los indicadores de la salud de la economía de un país. De modo que si tiene una inflación baja, esto quiere decir que sus habitantes mantienen un poder adquisitivo. Al igual que cuando tiene una inflación muy alta, el poder adquisitivo de los habitantes que se encuentran allí no están adquiriendo bienes y servicios de manera que sustente su vida. La inflación se produce cuando hay un exceso de circulante en un país. Esto quiere decir que cuando hay un exceso de circulante es cuando hay mucho dinero innecesario que realmente hace que esto produzca una alta variación, ya que no se está utilizando. Y también cuando los precios de la materia prima aumentan. Esto quiere decir el costo de la materia los costos de la materia prima que van a realizar el producto.
A continuación, vamos a determinar cuáles son las causas de la inflación. La inflación se entiende por 4 causas. Una de ellas es la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que al aumento de los precios, mayor va a ser su demanda y también el poder adquisitivo del consumidor va a ser menor. Si la demanda de los bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Esto es lo que les estaba explicando. Por lo general, la inflación se presenta un alto costo de los bienes de consumo, que son los que más necesitan los habitantes de un país. También encontramos la inflación por costes. La inflación por coste, esta ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta el precio del producto final. Entonces, ¿qué se necesita? Esto es lo que causa que la inflación se eleve en la economía de un país. A continuación, les voy a dejar con mi compañera Lina Ávila, quien les va a hablar sobre los otros tipos de causas de la inflación. Buenas, con ustedes Alina, les voy a hablar acerca de las causas de la inflación. Tenemos la autoconstruida, la cual ocurre cuando se prevé un fuerte incremento a futuro de los precios y es cuando estos comienzan a ajustar desde antes para que el aumento sea gradual y no impacte directamente en la economía. Tenemos la inflación generada por expectativas de inflación o también llamada inflación del círculo vicioso. Este es un tipo de inflación que se da en países donde hay una alta inflación, en donde los trabajadores, al pedir un aumento de los salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, hacen que este aumente los precios por parte de los empresarios, originando así un círculo vicioso de inflación. Es decir, que al momento de aumentar su salario va a hacer que aumenten los precios. Como ejemplo tenemos que si un kilo de azúcar costaba 2 pesos en enero y al momento de aumentar a 4 en febrero habrá una inflación mensual sobre ese producto de un 100%. Lo que quiere decir que los consumidores tendrán que pagar el 100% en febrero más que en comparación de lo que pagaron en enero. Con ustedes mi compañera Keina. A continuación vamos a hablarles acerca de cómo el COVID-19 comienza a afectar ya la inflación del país. Los primeros efectos del COVID-19 en la inflación es que subió a un 0,57% en marzo. El precio de los alimentos es lo que más está teniendo impacto sobre la canasta familiar, es decir, el índice de precios al consumidor. De esta forma podemos decir que existe una crisis ya de estos precios porque muchos de estos alimentos han sido paralizados por la cuarentena. Se encuentran detenidos en alguna parte y muchos se comenzaron a dañar. Es decir, que hay un déficit ya en la parte agrícola que aumenta estos precios al momento de nosotros adquirirlos. También estamos viendo que hay problemas de todo tipo de movilidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo que no están circulando los vehículos de carga y por lo tanto pues ahí hay un comportamiento acerca del combustible, hay un alivio para este grupo acerca de este gasto, ¿verdad? La crisis por el coronavirus empieza a mostrar sus primeros efectos en la estadística nacional. Según el reporte de inflación del DANI en marzo, la variación del índice de precio al consumidor IPC fue de 0,57%, 57 puntos básicos, mientras que en el tercer mes del 2019 la cifra había sido de 0,43%. Ahí ven que ha aumentado. Entonces, les quiero hacer una conclusión del tema que vimos para que todos los conceptos queden bien claros. Hablamos de la inflación, que es el índice económico
que mide las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se generan en un país en un periodo determinado. Que la inflación se hace teniendo en cuenta el índice de precio al consumidor, que sabemos que es el índice que mide las variaciones que sufren los precios de los alimentos o de los artículos de la canasta familiar. Y también lo podemos hacer a través del deflactor del Producto Interno Bruto, que este mide o relaciona todos los indicadores que afectan la economía interna del país, ¿verdad? El Producto Interno Bruto. También vimos las causas que originan la inflación en un país o en una economía X, que son cuando se prevé un fuerte incremento de los precios a futuro, cuando se da la inflación por aumento de que los salarios se presumen unos salarios, que se aumenten unos salarios, entonces se sobreentiende que habrá una mayor inflación. También se da inflación cuando la demanda de los bienes excede la capacidad de la producción y entonces los precios tienden a aumentar. También se da inflación porque aumenten los costos para adquisición de la materia prima. En fin, la inflación son todas esas variaciones que sufren los precios de los bienes y servicios que se dan en un país en un determinado tiempo, que afectan directamente a la canasta familiar, a los productos básicos que necesitamos para consumir, y por eso hablamos de índice de precio al consumidor, porque lo vemos directamente relacionados ahí cuando vemos que algunos artículos comienzan a aumentar y nuestro poder adquisitivo disminuye porque no podemos comprarlo. Entonces ahí vemos la inflación, cómo impacta la economía y deja a los países de alguna forma en un desequilibrio porque no puede toda la población adquirir esos artículos. De igual forma, hablamos también que si queremos conocer la inflación a nivel general del país, entonces lo hacemos a través del deflactor del Producto Interno Bruto, porque ahí tomamos la comparación tanto del Producto Interno Bruto actual como el histórico, y ahí comparando miramos entonces cuáles son todos los aspectos, ¿verdad?, que miden la economía, que están dentro del ciclo económico, que nos permiten mantener la inflación o disminuirla, o por su defecto, como es el momento en que estamos viviendo, que tiende cada vez a aumentar más. Al paralizarse la economía de un país, se da esto, que aumenta la inflación y todos los productos de los bienes y servicios aumentan también, y el poder adquisitivo entonces lo vemos disminuido. No podemos comprar esos artículos porque son de difícil acceso o su costo ha aumentado. Esperamos que esta exposición haya sido de su total agrado y esperamos tener una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por la atención.